más un discurso, es algo que nosotros debemos de entender y de asumir de una manera integral. Y la relevancia de los valores como referentes éticos, el efecto de la postmodernidad en que nos estamos moviendo hoy en día, en cómo esta postmodernidad está afectando nuestro actuar médico y por último la importancia del actuar médico bajo una conciencia ética. Eh, uh, Vayamos entonces al primer punto. ¿Cómo se aplican las competencias para lograr avanzar en la vida profesional? Y vemos que la manera como una persona utiliza sus competencias constituye el determinante ético más importante del comportamiento del ser humano. Nosotros tenemos que entender que estas competencias nos van a hacer a nosotros más eficientes, más eficaces con nuestros pacientes y debemos verdaderamente tratar de desarrollarlas para ser mejores profesionales. El acto ético lo podemos describir como ese acto que pone en práctica todas las competencias que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida profesional con un fin nada más, que es el generar un fruto positivo en el actuar nuestro profesional con nuestro paciente, tanto en lo personal como en lo profesional. Nosotros no podemos disociar nuestro ser. Si nosotros somos gentes y personas, perdonen ustedes, personas correctas, íntegras, adecuadas, pues vamos a ser profesionales correctos, íntegros y adecuados. No podemos nosotros disociarnos. Tenemos que ver a nuestros pacientes como nos vemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que diferenciar entre el bien y el mal. Tenemos que ver hacia qué lugar nos vamos a ir. Y es cómo hacer bien las cosas o cómo hacer mal las cosas. La Organización Mundial de la Salud nos ha llevado a llamar la atención sobre lo que es la atención primaria de la salud. Esta se ha convertido realmente en la principal estrategia para preservar la salud de las personas. Hay que recordar que todos nacemos sanos o deberíamos nacer, a menos de que tengamos algún problema congénito que ya nos genere una enfermedad desde el nacimiento. Pero en realidad todos nosotros nacemos sanos y a lo largo de la vida es como nos vamos nosotros desgastando. ¿Y por qué nos desgastamos? Pues porque no le ponemos atención a los diferentes componentes que integran a la humanidad de la persona. Para eso, nosotros debemos entender que en el actuar médico no debemos limitarnos a ninguno de los cuatro componentes fundamentales de la persona: el componente físico, el componente mental, el componente sexual, social sobre todo el componente espiritual. Es importante entender que nosotros como personas tenemos esos cuatro componentes y que los cuatro componentes están siempre en armonía dentro de nosotros. Desafortunadamente, el discernimiento sobre el manejo de los determinantes espirituales y sociales no ha sido tan intenso como el estudio y la comprensión de los componentes físicos y mentales. El componente físico es el más sencillo de entender porque todos nuestros diagnósticos, nuestro análisis, lo vemos en la parte física del paciente. Algunas veces exploramos también a fondo la parte mental, tenemos herramientas, pero para los dos primeros, el espiritual y el social, nos cuesta trabajo, tal vez porque los profesionales de la medicina no hemos logrado definir cuáles son los límites y la relevancia que estos últimos dos componentes de la naturaleza humana tienen en el campo de la salud de la persona. ¿Realmente influyen en la salud de la persona? Nos lo preguntamos. Y hay que darnos cuenta que el ser humano pues es un espíritu encarnado. Esta es una definición que da Ramón Lucas en su libro, que se los recomiendo, que se llama Bioética para Todos. Y en este libro, Ramón Lucas nos hace esta definición muy sencilla. ¿Qué es el ser humano? El ser humano pues, es un espíritu encarnado, donde tenemos por un lado lo que es el cuerpo físico, que lo podemos tocar, medir, ver, y tenemos el alma, que es más difícil de comprender. No implica que el discernimiento del componente espiritual sea un elemento filosófico exclusivamente y tampoco de que sea una abstracción. Mucha gente piensa
que el alma pues no existe, que es una abstracción evolutiva, algo etéreo, primitivo sobre el desarrollo de la humanidad. Y esto es una posición totalmente errónea. El componente espiritual no puede ser medido a través de registros físicos y precisamente eso es lo que hace la diferencia del componente espiritual de los otros tres componentes, el físico, el mental y el social. Nosotros no podemos ver el espíritu, no podemos oler, gustar el espíritu, no podemos escuchar el espíritu, no podemos tocar el espíritu, no podemos medir el espíritu y tampoco podemos pesarlo o tocarlo como si fuera algo físico. El espíritu es algo que no ocupa ningún espacio físico ni responde a las leyes de la biofísica. Por eso no podemos mandar pruebas de laboratorio o determinantes biofísicos que nos digan cómo está funcionando precisamente el alma. Todo lo anterior es lo que diferencia a este componente espiritual de los tres componentes, el físico, el mental y el social. En ocasiones se confunde el componente espiritual con el componente mental y eso es algo erróneo porque el espíritu no es lo mismo que la parte intelectual de la persona. Nosotros diríamos, bueno, la parte intelectual pues tampoco la podemos tocar, pero sí la podemos medir y nosotros podemos evaluar a través de pruebas psicológicas estandarizadas el componente mental, que es el componente que maneja el pensamiento y la abstracción de las ideas y de las percepciones. Esto es algo totalmente diferente a lo que es el componente espiritual. La imposibilidad de evaluar de manera estandarizada la espiritualidad que la persona ha llevado a que este componente sea minimizado por los médicos. Muchos médicos se preguntan, ¿realmente es importante la parte espiritual en la relación médica? Y esto es algo que tenemos que corregir. Cada persona es única e irrepetible, incluyendo también en esto su componente espiritual. El espíritu de cada persona es algo muy diferente y el médico debe estar sensibilizado para reconocerlo y poderlo manejar. Gracias a la espiritualidad de la persona humana, es como el ser humano adquiere su dignidad de persona. Y gracias a que tiene la dignidad, es merecedor de los derechos humanos que toda la humanidad reconoce. El reducir el componente espiritual a una idea abstracta, producto de la imaginación, es propio de las personas limitadas por un pensamiento racionalista, donde lo material, lo palpable, lo medible, son los únicos atributos que cuentan para determinar la existencia o la ausencia de un componente en el ser humano. Las anomalías de los componentes físicos, por ejemplo, pues se evalúan y se miden por criterios que están, por ejemplo, en la clasificación internacional de enfermedades, en la versión ICD-11, una versión elaborada por la Organización Mundial de la Salud, para podernos poner en comunicación homogénea en relación a los cambios físicos que se dan con la enfermedad. Y el componente mental podemos utilizar, por ejemplo, la clasificación de DSM-5 editada por, perdonen ustedes, no sé qué está pasando. Déjenme, perdonen, ahora sí que estoy siendo víctima de... Vemos su pantalla, doctor. Nada más comparta la presentación si la tenía en PowerPoint o en el programa. A ver, déjenme ver, a ver qué pasó aquí. Aquí está. ¿Ya la siguen viendo? Perfecto, listo. Seguimos. Ok, perfecto. Bueno, les decía yo que el Código Internacional de Enfermedades en Español o en inglés ICD-11 es elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el código, el DSM-5, es elaborado por la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Aquí está esto aquí. Bueno, el ser humano entonces es un ente social por naturaleza. Eso, ningún ser humano puede vivir en aislamiento.
y sus vínculos con las demás personas le permitirá una vida de relación que debe ser positiva para lograr una subsistencia adecuada. Y esto lo reconoce la Organización Panamericana de la Salud, que es la rama de la Organización Mundial de la Salud para América, y les recomiendo que ustedes vayan y revisen a fondo el documento que sacó sobre cuáles son los determinantes sociales de la salud. Estos determinantes sociales de la salud, pues de no existir una buena adaptación del ser humano a su entorno social, a su ecosistema social, pues la persona también termina perdiendo su salud y enferma, inclusive llegando hacia la muerte. En ese documento pueden ustedes analizar, por ejemplo, algunos de estos determinantes sociales, como por ejemplo la posición social que tienen, la educación, el tipo de trabajo o ocupación, los ingresos, el sexo que tienen, la raza, la etnicidad, y todo esto va teniendo una relación entre sí que debe ser reconocida por los sistemas de salud para lograr la distribución y la salud y el bienestar adecuado de las personas. Todos estos precisamente son los determinantes sociales de la salud que muchas veces se presentan de manera desigual y por eso hay las diferencias que generan la enfermedad desde un origen de la falta de los determinantes de salud. Tenemos también los elementos éticos de la persona. El componente espiritual es un atributo que diferencia a la persona del resto del reino animal. El componente espiritual lleva al ser humano a buscar una trascendencia o motivo de su existencia. Y esto es muy importante porque cuando nosotros tratamos a un ser humano única y exclusivamente fijándonos en los atributos físicos o mentales, pues realmente estamos reduciendo su esencia a una esencia animal porque los mentales, la inteligencia, la voluntad, etcétera, lo podemos encontrar en los animales, pero al no tener su dignidad humana, ese animal no es un ser humano. Aunque lo querramos mucho y todos tenemos mascotas y las apreciamos y nos divertimos mucho con ellas, pero la función del médico humano no es la misma que la del médico veterinario, y es porque el ser humano tiene esa vida espiritual y esa vida espiritual le da su trascendencia en el momento actual y en el momento futuro. Y esta trascendencia se vincula directamente con la voluntad de la persona, que ya existe por su esencia natural, animal, y esta última se apoya para orientar la inteligencia. Una inteligencia que es en diferentes aspectos. Hoy en día hay hasta 7 diferentes clasificaciones de la inteligencia y la relación de esta inteligencia con la voluntad es precisamente lo que nos vincula con el componente mental. ¿Para qué vamos a hacer las cosas? ¿Por qué se están haciendo las cosas? ¿Por qué las personas tienen estos atributos espirituales? Y ahí es donde nosotros debemos dar esta visión íntegra a través de la ética que la debemos aplicar. Cualquier anormalidad que se genere en los componentes físico, mental y social también afectará directamente el componente espiritual. Y este componente espiritual, eh, ahora sí que soy víctima de la tecnología, dice, este componente espiritual hace que el ser humano, que fue creado para ser la persona que ordene la trascendencia de toda la creación, de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Hay que entender que el ser humano en su parte física, mental y social ha ido experimentando evoluciones desde que se hizo la creación de toda la naturaleza y por eso la ley natural es algo que hay que respetar mucho, porque esta es la que precisamente nos va a llevar a nosotros hacia nuestra relación ética normal. Algunas pinturas como esta de Miguel Ángel con la creación es lo que se va dando cuando Dios crea al hombre y lo hace diferente al resto de la creación. El actuar humano se dirime entonces entre la razón y el capricho. La razón, que es la actitud de pensar, de meter la inteligencia, de tener esa voluntad, y el capricho, donde no se le hace caso a la razón y se actúa nada más por capricho. Y esto puse aquí dos imágenes
de una persona que realmente está mostrando una racionalidad que viene de la razón importante, y una actitud muy infantil, muy pueril de alguien que no ha formado precisamente la razón y que está actuando mucho por capricho. El actuar del médico debe ser entonces consistente y reflexivo. Debe estar reforzado por una actitud que anime al profesional para actuar por lo bueno. La actitud, por ejemplo, es dejar de tener problemas, vivir una vida sana, escuchar a las personas, dejar de quejarse, entender lo que sucede alrededor de uno, y esa actitud es lo que nos va a llevar al éxito. Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en tener conocimiento, en adquirir conocimiento, que es algo que hoy en día está cambiando muchísimo. De hecho, hoy en día hay que aprender y a desaprender para volver a aprender lo nuevo que está viniendo. Las habilidades, el cómo hacerlo, el cómo aplicar ese conocimiento, también están cambiando gracias a la tecnología. Pero lo más importante en esta ecuación es la actitud de la persona, la ética de la persona. Esta actitud es la que realmente va a potencializar ese conocimiento y esas habilidades para lograr el éxito personal y profesional del médico, algo que es tremendamente importante. Por eso los valores éticos tienen una relevancia importante en el actuar del médico. Los valores del médico son de carácter universal. Aquí no estamos viendo cuáles son los valores de los mexicanos y los valores de los americanos y de los europeos y de los africanos. Por eso la Organización Mundial Médica, creada en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, pues los médicos vieron que algunos médicos estaban actuando de manera irracional en los poderes fascistas, cuando el gobierno se apodera de la conciencia de los médicos y los hace ser entes peligrosísimos que atentan inclusive contra la humanidad a través de su plataforma médica, haciendo experimentos con ellos, tomándolos como si fueran animales por lo físico y lo mental para sus investigaciones. Bueno, todo eso realmente generó una reacción de todo el gremio médico internacional, y en 1947 se creó precisamente esta organización, la Organización Médica Mundial, que empezó primero sacando un código de ética que marca la deontología, los principios éticos que debe seguir todo médico y sus códigos de práctica, y da los lineamientos para cómo el médico debe desarrollarse en una ética correcta. Y de ahí pasamos a la Declaración de Ginebra, también de la Organización Médica Mundial, y de ahí pasamos a la Declaración de Helsinki, donde la investigación tiene que tener límites por la humanidad del ser humano. Y últimamente, en 2002, fue la Declaración de Tokio, donde se dieron los lineamientos para evitar que los médicos participen en la actividad de la tortura. Y por último, la de Taipei, ahora con todo esto que está habiendo en investigación de los bases de datos, la inteligencia artificial, los big data y los biobancos. Como ven ustedes, este interés por preservar la parte espiritual, lo que hace al ser humano diferente de los animales, lo que le da sus derechos, pues es algo muy activo en toda la universalidad de la medicina. Y nosotros no debemos separarnos, sino al revés, entender que el actuar médico debe ser el carácter universal, ya que el gremio es producto de la evolución natural de la humanidad. Nosotros muchas veces hacemos referencia a Esculapio, que vivió hace 2400 años, ¿no? No nacimos ayer como gremio, y no vamos el gremio no va a fallecer cuando nosotros fallezcamos, va a seguir, y lo estamos nosotros heredando a las nuevas generaciones. Sin embargo, la conducta social del médico está vinculada a una conducta local, y muchas veces esto hace que se diferencie, por ejemplo, la escala de valores, etcétera, etcétera. Pero hay que reconocer que esos valores deben de estar presentes siempre en la persona. Las actitudes deben ser traducidas a estos valores, y los valores son los que nos dan el sentido de la tradición centenaria
de la comunidad y de la cultura de donde nacen estos valores. Los valores son, por ejemplo, la solidaridad, la identidad cultural, la lealtad, la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la perseverancia. Todos estos valores nos van a llevar a que nosotros adoptemos la actitud adecuada ante la persona. Y los valores nos van a fomentar el bien de la persona que estamos nosotros tratando. A esa persona le debemos nosotros promover las virtudes que la van a hacer más fuerte, más justa, más humana, más sabia nuestra relación, una relación con cariño, con templanza, con trascendencia. Y es así como se vincula a la actitud con los valores, y los valores enriquecen la acción del médico, el actuar del médico para que sea más eficiente y realmente ayude. Nosotros nos estamos encontrando ahora con un momento en la historia de la humanidad que se llama la posmodernidad. La posmodernidad es una revolución dentro del actuar del médico que ha coincidido con la revolución digital. Y la Enciclopedia de Humanidades, por ejemplo, y aquí lo quise copiar literalmente para que ustedes lo conozcan de esta fuente, ahorita les voy a dar la cita, dice que la posmodernidad es un movimiento cultural y filosófico que influenció las artes y el pensamiento crítico a partir de 1960 hasta la actualidad, y se basa en un escepticismo general. Hay tanta información, hay tantos medios que la gente ya no conoce, y el problema es que mucha de esta información está desvirtuada, sacada de contexto, en tiempo, en forma y en realidad. Y eso hace que las personas se cuestionen lo planteado desde la razón, y como veíamos nosotros, muchas veces la razón se refiere a lo físico, a lo mental, a lo que es medible en un momento dado. Y al estar la parte espiritual fuera de esos atributos, muchas veces es relegada la parte espiritual, y las actitudes racionalistas dicen, bueno, pues es que esto no debe de ser. Y nosotros debemos fijarnos más en el aspecto material y el aspecto mental, y olvidarnos del aspecto espiritual, que también va a afectar al aspecto social. Esta es la cita para que ustedes puedan meterse a esta enciclopedia y poder hacer un ejercicio más dinámico de esta reflexión. La digitalización está cambiando mucho la manera en cómo las personas se comunican, y esta comunicación ha hecho que el conocimiento sea más accesible a través del Internet y el uso de los teléfonos, por ejemplo, celulares, con los cuales la gente se puede comunicar entre sí, no nada más con sonidos, sino con imágenes y con texto, ¿verdad? Y esto hace que la relación entre las personas se vuelva más compleja, sobre todo los valores, porque estamos nosotros comunicándonos con culturas muchas veces muy distantes, ¿no? Que están en Asia, que están en África, que están en Europa, y todo lo podemos hacer gracias a esta digitalización de una manera normal. De hecho, ya se piensa que la digitalización pues, es un commodity, ¿no? Todo el mundo debe de tener su teléfono, debe tener su computadora y comunicarse por Internet a través de la telepresencia, inclusive con servicios médicos. Después del COVID-19, la telecomunicación, la teleconsulta, pues se ha hecho ya una realidad que opera entre todos los habitantes, y realmente muchas veces la gente dice, bueno, pues ya vamos a comunicarnos como lo estamos haciendo ahora, a través de la teleconferencia o la telepresencia. Y lo anterior, combinado con la inteligencia artificial, que ya está empezando a meterse fuertemente en las actividades médicas, pues está afectando los estándares de conducta, de tal manera que ya no sabemos realmente si la información está siendo razonada por un ser humano o razonada por un robot detrás de ese ser humano, ¿verdad? Esta posmodernidad se basa sobre todo en la captura de datos, y los datos deben ser hechos por registros que sean fidedignos, auténticos, transparentes, y que estos datos van a ser traducidos después a imágenes o concepciones, ideas
en el terreno de la idealización artificial. El procesamiento puede seriamente deformar la realidad o más aún crear realidades alternas totalmente alejadas de la verdad. Y nosotros estamos inmersos no nada más en la medicina, sino en lo social de este fenómeno, que va a ser un fenómeno muy delicado porque muchas veces la agilidad perversa de las personas puede empezar a crear elementos que no existen, pero que gracias a la inteligencia artificial pueden ser concebidos y materializados en ideas que se plasman en imágenes que representan conceptos que muy probablemente no sean realmente los que representan la realidad, sino nada más una forma disfrazada de realidad. El uso de la información en el campo de los servicios médicos deberá, por lo tanto, facilitarle al médico la toma de decisiones para que estas decisiones se implementen en la salud de sus pacientes. Y esto lo vemos ya, el uso del expediente clínico o los registros de datos electrónicos, pues es ya realmente una realidad. El proceso en la toma de decisiones parte de un dilema donde la opción estriba entre tomar la decisión para optar por el bien. Siempre vamos a tener este dilema y el médico se enfrenta todos los días a la toma de decisiones donde tiene que meter precisamente la ética profesional, incluyendo el contexto de la deontología médica, que son la serie de principios éticos que nos van a llevar hacia decidir por el bien del paciente. Tenemos que tomar esta decisión en este dilema. Los problemas médicos siempre estarán afectando la salud del paciente en todos los campos que lo integran, es decir, el campo físico, mental, social y espiritual. Si nosotros no tomamos en cuenta que el ser humano es una integralidad de estos 4 componentes, vamos a producir problemas a la hora de tomar las decisiones y probablemente salir con respuestas erróneas a los dilemas clínicos de los pacientes. Hay que ver toda esta integralidad. A lo mejor vemos y detectamos el problema físico, pero la respuesta no es la adecuada socialmente y mucho menos espiritualmente, porque estamos destruyendo los valores de esta persona a la hora de actuar de esa manera o estamos antagonizando a esos valores. Lo que va a resultar de eso es que el paciente se voltee en contra del médico, lo ignore, no siga sus recomendaciones y no continúe con sus tratamientos que nosotros estamos recomendando. O estamos lastimando al paciente a la hora de recomendar un tratamiento para lo físico o lo mental que estamos reconociendo en esa persona. Tratar solamente al paciente, solamente visto desde el prisma parcial de algunos de los componentes, dará una visión incompleta. Si yo quisiera tratar al paciente nada más desde la visión espiritual, pues no voy a poder lograr entender lo que está pasando en lo físico, en lo mental y lo social. Y lo mismo si lo trato nada más desde lo físico, lo mental o lo social. Debe haber un equilibrio entre los 4 componentes para que la recomendación clínica tenga un valor moral correcto y no incorrecto. La atención, digo, todo lo anterior acarrea un gran detrimento para el paciente y al médico que lleve a cabo el proceso si no tiene una calidad ética adecuada. En conclusión, para terminar esta intervención, pues la ética es fundamental para la atención integral del paciente. La ética, entendida por el contexto que ya les expliqué, donde se toma la defensa de la parte espiritual de la persona, pues nos lleva a tratar a un paciente éticamente, ya que si no lo tratamos éticamente, pues le estamos retirando toda su dignidad de persona, lo estamos reduciendo nada más a un ser vivo común para en su ser a otros seres vivos que pueden ser animales superiores o inclusive como si fueran bacterias cuando tocamos los temas de los biomecanismos con los nuevos biomedicamentos y hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo nosotros integramos este tratamiento de los pacientes. Nunca olvidarnos de la dignidad de la persona y para eso la ética es fundamental. Y por último, los avances en el campo de la inteligencia artificial implican un profundo manejo ético.
Yo creo que este siglo definitivamente es el siglo del conocimiento, pero también el siglo de la ética. Y si nosotros no le damos un manejo ético a todo lo que se está produciendo con la inteligencia artificial generativa, pues vamos a empezar a crear monstruos que van a atacar a la humanidad a la cual nosotros nos debemos y debemos defender. Muchas gracias por su asistencia a esta plática. Aquí les dejo un correo en SUSA Global Health, que es tomás@susagh.com, para que con todo gusto, si tienen algún comentario, me lo hagan llegar y podemos nosotros platicar un poco más acerca de este tema. Bueno, pues lo dejo aquí para continuar con nuestra presentación. Le agradezco a Uriel y a todo el equipo el que me hayan invitado para que podamos compartir estos conocimientos. Muchas gracias, doctor, por ser el padrino de este congreso, del proyecto y recordarnos bien decía, ¿no? Atendemos personas, no solo padecimientos o enfermedades, ¿no? Hay que ver al ente completo, pues porque nosotros también somos completos, ¿no? Somos un espejo de nuestra comunidad y como mencionaba, de nuestra divinidad también. Entonces, muchas gracias, doctor, de verdad, un placer. Escucharlo y para los asistentes, recuerden que las preguntas se les van a hacer en un panel que va a haber en dos ponencias posteriores donde va a estar el doctor Tomás, el doctor Rodríguez Choreño y el doctor Juan Pablo. Entonces nos vemos en un momento. Gracias de nuevo, doctor.